Prepara una crema de mantequilla con merengue suizo como todo un experto. Aprende los secretos para lograr una textura suave y menos dulce. Descubre la versatilidad de esta crema en repostería y conviértete en un maestro en la cocina. Ya no tendrás que preocuparte por cremas que se cortan o no alcanzan la consistencia deseada, pues este tutorial te mostrará cómo obtener una crema perfecta en cada ocasión. En este vídeo descubriremos juntos el secreto de una crema de mantequilla simplemente irresistible, la clásica buttercream con base de merengue suizo. Esta variante es conocida por su textura suave y sedosa que se derrite en la boca como una nube. Lo mejor de todo es que no es tan grasosa y dulce como la buttercream tradicional, lo que la hace perfecta para aquellos que buscan un sabor delicado y una consistencia más ligera. Los reposteros expertos aman esta receta porque es muy versátil. Puedes personalizarla con diferentes sabores y colores, lo que la convierte en la elección perfecta para cualquier ocasión y creación. La fórmula para recordar esta deliciosa buttercream es muy sencilla. Por cada medida de claras de huevo necesitas 2 medidas de azúcar y 3 medidas de mantequilla sin sal. Es muy fácil de adaptar según la cantidad que necesites. Para elaborar la mermelada casera de frambuesas, sigue esta sencilla receta. Coloca 250 gramos de frambuesas congeladas o frescas en un cazo, añade 2 cucharadas de azúcar y 60 mililitros de agua. Deja que la mezcla hierva a fuego medio durante aproximadamente 15 minutos, removiendo ocasionalmente. Una vez que la mermelada haya espesado, retira el cazo del fuego y si prefieres una textura más suave, pasa la mermelada de frambuesas por un colador para quitar las semillas como yo lo hago. Este paso es opcional, ya que algunas personas disfrutan de la textura con las semillas. Deja enfriar la mermelada obtenida mientras continuamos con la receta del merengue suizo. Aquí te presento las medidas en tazas. Media taza de claras de huevo, equivalente a 125 gramos o aproximadamente 3 claras. Una taza de azúcar, que son 250 gramos. Una taza y media de mantequilla sin sal, que son 375 gramos. Además, para darle un toque especial y delicioso, incorporaremos 6 cucharadas de mermelada casera de frambuesas. En un bol resistente al calor, mezclamos las claras y el azúcar y lo llevamos al baño María en la estufa, donde ya tenemos un cazo con agua hirviendo. Mezcla constante unos 3 minutos hasta alcanzar temperatura entre 60 y 65 grados o hasta que veas que al tocar con las yemas de los dedos la mezcla está muy caliente, casi quemando, y el azúcar se ha disuelto por completo. Retira del baño María, cambia la mezcla a otro bol apto para calor y con la batidora manual monta las claras a velocidad media alta hasta que espesen bien y baje la temperatura. Voy a poner en marcha un temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo que necesitarás para batir este merengue suizo con mantequilla y frambuesas. Este merengue es muy popular, muy conocido, ya que las claras se pasteurizan antes de ser montadas y por lo tanto puede ser consumido con seguridad aún estando crudo. En 4 minutos de batido ya tengo el merengue suizo listo. Está en 34 grados. Está perfecto para empezar a añadir la mantequilla de poco a poco. La cantidad de mantequilla sin sal que utilizo es de 375 gramos y como te dije antes son una taza y media. La añades en 2 tandas y bates a velocidad alta. Según vas agregando la mantequilla, el merengue se vuelve líquido y llega a un punto que pensarás que está cortado. No pares, sigue batiendo y añade toda la mantequilla y ya verás cómo se transforma solito. En tan solo unos segundos estará totalmente ligado, firme y listo para usar. El merengue suizo se usa muchísimo en repostería, queda muy brillante y es bastante fácil de preparar. Queda precioso sobre tartaletas, cupcakes, postres individuales, pero te digo que es perfecto para rellenar y forrar tartas y es el mejor para decorar con manga pastelera cualquier tipo de decoración posible.
Añade una cucharadita de extracto de vainilla y bate hasta integrar. Esta crema la puedes preparar con un par de días de antelación, se puede guardar en la nevera por una semana, incluso se puede congelar. En total han sido un poco más de 7 minutos de batido para esta cantidad. A esta crema se le puede añadir colorantes en gel o en pasta. A esta crema se le puede añadir pasta de frutas, siropes, chocolate, Nutella, dulce de leche, queso crema, mascarpone, todo tipo de saborizantes o mermeladas de frambuesa, así como yo lo hago. Añade la mermelada casera de frambuesas, la cantidad es opcional, queda a tu gusto. Yo añado unas 6 cucharadas y sigo batiendo hasta integrar. Si la crema está cortada, que no cunda el pánico. Cualquier crema a base de mantequilla se repara sola si la bates con la batidora a alta velocidad, incluso 10 o 15 minutos. Vigile la crema y vea cómo se vuelve cremosa nuevamente. Esta crema es perfecta para usar en verano ya que aguanta fuera de la nevera por varias horas. Sin embargo, es importante protegerla del sol directo a la tarta. Es recomendable mantenerla en un sitio fresco o a la sombra durante la fiesta para asegurarnos de que se mantenga en óptimas condiciones y conserve su textura y sabor perfectos. Espero que disfrutes de esta receta tanto como yo y que te sea útil mi manera de explicar. Comparte esta receta con tus amigos y en tus redes sociales. Agradezco de corazón tu apoyo y los bonitos comentarios que me dejas en el canal. Aquí te paso una lista con decoración de tartas, aquí lista con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y una lista con princesas Disney. Muchas gracias y hasta pronto.